Sigue siendo intensa la actividad en el Parlamento Nacional. Hasta allí nos vamos. Se encuentra Rosario Lema, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿qué tal? Sí, una intensa actividad, en este caso de la Comisión Especial de Seguimiento de la Salud Mental, que recibió más temprano a la Unión de Sindicatos Policiales. Después recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos y en estos momentos está recibiendo una delegación referida al tema de la salud mental de ACE. Pero vamos con lo que nos señalaban los representantes de la Unión de Sindicatos Policiales. Nosotros venimos peleando tanto a nivel de bipartitas como tripartita, que se haga un tratamiento integral en torno a los funcionarios policiales debido a las carencias que tenemos en torno a esto. Comenzamos a trabajarlo en una comisión que se formó en el Ministerio del Interior, tuvimos la primera reunión hace cuestión de 10 días, pero entendemos que hay medidas que ya nos pueden esperar y es un poco eso, venir a plantearlas acá, el temática de salud mental en los trabajadores policiales. Yo creo que es de público conocimiento en torno al suicidio, a las estadísticas que no tenemos en cuanto a los intentos de autoeliminación, en cómo se da la atención no solamente en el hospital policial, sino en el interior del país, y bueno, es una serie de cosas que es una buena oportunidad en el día de hoy poder plantearlas acá. Estamos proponiendo en realidad que se haga un seguimiento, no solo sí de prevención obviamente, pero también un seguimiento y un acompañamiento, una contención efectiva, dado que muchas veces los compañeros concurren a eventos de violencia o de distinta índole que pueden llegar a causar un estrés postraumático, pero a su vez ahí no hay un acompañamiento, ¿verdad? Solamente como mucho se recibe una llamada de parte de CAVID pidiendo a ver si quiere ser asistido. Muchas veces los policías dicen que no por el prejuicio que existe, pero creemos que ahí debería de existir una instancia de presencial, ¿no? Que sea obligatoria a posterior un evento de esas características. Por otra parte, debemos indicar que la instrumentación de la Ley de Salud Mental establecía que este año 2025 debían procederse al cierre total de las colonias psiquiátricas. Bueno, esto no va a poder ser y se está analizando a nivel parlamentario que sea así en el año 2029. Él queda más aislado tras la creciente condena internacional por la crisis en Gaza y el reconocimiento por parte de más países del Estado palestino. Paralelamente, la delegación israelí no participará este martes de la reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debido a que coincide con el Año Nuevo Judío. Compartimos a continuación esta y otras noticias en el siguiente compacto. El arranque de la Asamblea General de la ONU estuvo marcada por un aumento de la tensión de Israel con los países que están reconociendo el Estado palestino. El presidente francés Emmanuel Macron reconoció el Estado palestino en nombre de Francia este lunes desde Naciones Unidas en un intento de aumentar la presión sobre Israel a favor de la paz en el marco de un movimiento histórico, pero aún principalmente simbólico. El embajador israelí en las Naciones Unidas consideró un teatro la conferencia sobre los dos estados. 5 países más se sumarán a la decisión francesa: Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino. El fin de semana reconocieron al Estado palestino Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal. Sin embargo, entre los que no lo reconocen hay importantes países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Países Bajos, que sostienen que ese reconocimiento debe hacerse de acuerdo en concertación con Israel. En tanto, se espera que el presidente de Estados Unidos discuta en las próximas horas los principios en torno a una retirada israelí de la franja y la gobernanza de posguerra sin la participación de Hamás. Pero la delegación israelí no participará este martes en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el enclave porque coincide con la celebración del Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. A todo esto, la misión palestina en Londres organizó este lunes una ceremonia de izada de bandera, un día después del reconocimiento del Estado de Palestina por el Reino Unido. Mientras decenas de miles de personas protestaron en varias ciudades de Italia, donde también se organizaron huelgas y bloqueos para denunciar el genocidio en Gaza y reclamar sanciones económicas y diplomáticas contra Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de mentiras, según anunció la Casa Blanca. En tanto, los líderes opositores venezolanos Edmundo
González Urrutia y María Corina Machado anunciaron su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Nicolás Maduro considera como una amenaza. Bajo el lema Unidos por Perú que merecemos, cientos de manifestantes encabezados por jóvenes de la denominada Generación Z protestaron por segundo día consecutivo contra el gobierno y el Congreso en Lima, tras los enfrentamientos del sábado que dejaron 18 heridos, en su mayoría policías y periodistas. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, participó en Estados Unidos de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer. La jerarca reafirmó su compromiso con la igualdad de género. Uruguay ha logrado avances concretos y sostenibles a lo largo de décadas, consolidando un marco legal robusto para la protección de los derechos de mujeres, de la igualdad de oportunidades y el combate a la violencia de género, la creación de un Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector, el Consejo Nacional de Género, la ley de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el actual diseño de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030. En el ámbito de la salud, Uruguay ha asegurado el acceso universal a servicios de calidad, con un fuerte énfasis en la salud sexual y reproductiva. Esto incluye la atención integral del embarazo y el parto, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras. Sin embargo, y pese a todos esos importantes avances alcanzados, Uruguay mantiene claras desigualdades. No podemos ignorar que las mujeres y las niñas aún enfrentan barreras persistentes que limitan gravemente el pleno goce de sus derechos. Las mujeres todavía enfrentamos múltiples formas de discriminación y desigualdad y 1 de cada 3 ha experimentado algún tipo de violencia física, incluida violencia sexual y doméstica. Las brechas salariales continúan siendo una realidad. Las mujeres enfrentamos una carga desproporcionada en las tareas del hogar y de cuidados no remunerados, y la paridad de género en los puestos de toma de decisiones continúa siendo un objetivo sin alcanzar. En otro orden, el ministro de Agricultura de España, Luis Planas, dijo que la Unión Europea no tiene que perder ni un minuto para ratificar el acuerdo comercial con el Mercosur. La Comisión Europea presentó el pasado 3 de septiembre los textos legales del tratado entre su bloque y el Mercosur, incluyendo las cláusulas de Francia, Polonia e Italia. El órgano legislativo europeo busca habilitar una entrada en vigor parcial del acuerdo, comenzando por su capítulo comercial, sin la necesidad de la aprobación individual por parte de los 27 Estados miembros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, afirmó que no hay que perder un minuto en el proceso de ratificación del acuerdo entre los bloques. Yo creo que está ya lanzado por la Comisión Europea el proceso de ratificación en relación con la entrada en vigor provisional de la parte comercial de mercancías del acuerdo. Es una gran oportunidad, lo subrayaré una vez más, 700 millones de personas, los 4 países de Mercosur y los 27 de la Unión Europea, por tanto, no hay que perder un minuto para ratificación. Quiero además decir que en este caso en particular, todas las medidas de salvaguardia y de seguimiento, en mi opinión, probablemente respondiendo a inquietudes de algún Estado miembro, yo no sé si sobre base real o no, me guardo la opinión, pero realmente muy fuertes de salvaguardia son las mayores que se han establecido en ningún acuerdo comercial. Por tanto, yo creo que a nadie le queda en estos momentos excusa para no ratificar el acuerdo de Mercosur. Lanzó la Semana del Corazón, que se conmemora en todo el país entre el 22 y el 29 de septiembre bajo el lema "Construyamos una República de Corazones Sanos". Cada latido cuenta. En Uruguay, 1 de cada 4 personas muere con enfermedades cardiovasculares y el Ministerio de Salud Pública apunta a fortalecer los controles en las poblaciones más vulnerables. En 2024, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en el país, representando el 23.3% del total. En las mujeres, la tasa de mortalidad es más alta, convirtiéndose en la principal causa de muerte, mientras que en los varones ocupan el segundo lugar después del cáncer. Hay que tener alguna política, con un enfoque de género en la prevención de esas causas, ¿no? O sea, hay que deconstruir un poco el arquetipo de hombre más fumador, más comedor, que se la banca y no consulta. Pensamos que en lo que es prevención hay que ir por ahí, y en lo que es tratamiento, favorecer las consultas precoces y la apertura y el acceso más fácil a los centros de tratamiento, por supuesto. Según las autoridades, la población con menos recursos es la más vulnerable a padecer estas enfermedades, al igual que las personas que viven lejos de los centros de salud. Para el Ministerio de Salud Pública, el objetivo es que los controles sean más equitativos para poder prevenir
prevenir las enfermedades. Son las personas de mayor edad las que más enfermedades tienen y más se mueren, pero también con una clara visión de que las personas más pobres tienen mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares y también en algunas zonas geográficas donde se vive alejados de los centros de salud puede haber mayores riesgos por la dificultad que se tiene para un acceso adecuado y por lo tanto esta suma de vulneración de derechos es lo que a nosotros nos hace trabajar mucho en el tema de la salud para que haya más equidad también en estas prestaciones desde el inicio de la vida. La Intendencia de Maldonado prohibió la comercialización de varios quesos rallados adulterados. Algunos de ellos tienen niveles de almidón hasta 10 veces más altos de lo permitido. Estos quesos, que ya te digo, hoy por hoy el comunicado que se está largando a la prensa es de dos marcas en particular, que son, voy a leerlas para no equivocarme, Doña Teresita y Pradera Sur, que tienen un contenido de almidón muchísimo más alto del que está permitido, 10 veces más alto del que está permitido. Eso hace que el producto esté totalmente adulterado. En forma preventiva hay otras marcas de queso que están en estudio. Fue un esfuerzo mancomunado entre el Congreso de Intendentes y analizados los quesos por el LATU, que es el laboratorio de referencia del Uruguay. Entonces, la Intendencia de Maldonado, como acción preventiva y en su rol de policía sanitaria, no está permitiendo el ingreso de esos quesos al departamento de Maldonado. Así como en los puntos de venta, los está procediendo a su retención. Lo que tienen de complicado es que sustituyen gran parte del queso, un 30% del queso, por almidón. Un alto porcentaje. No implica un riesgo si vos lo consumís, pero sí es una adulteración grave al consumidor. Ninguna de las 19 intendencias pudo identificar el lugar de elaboración, que es lo realmente riesgoso, más allá de la adulteración y el engaño, porque pueden haber sido elaborados en lugares en condiciones higiénicas sanitarias deplorables y no lo sabemos, y ese es el mayor riesgo. Entonces, ante esas dos marcas, lo que se le pide a la población es no consumirlas y devolverlas al punto de venta, porque los puntos de venta ya saben qué hacer con esos productos, que los va a retener las intendencias correspondientes. Cambiamos de tema. El integrante de MOU, Raúl Viñas, criticó al Ministerio de Ambiente por la creación de un tributo a los agroquímicos. Viñas entiende que se debe prohibir debido al daño que genera al ambiente. La comparecencia del Ministerio de Ambiente en Comisión de Presupuesto dejó entrever la creación de un tributo a los agroquímicos. El articulado indica que todas las sustancias de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios, comprendidos en la categoría 1A o 1B, serán gravadas con un impuesto que se determinará de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a fijar montos diferenciales para las distintas sustancias activas, considerando criterio de peligrosidad para la salud humana y el ambiente. Desde la oposición se señala que esta medida afectará directamente a los productores agropecuarios y a la industria nacional de fitosanitarios. Por su parte, el Ministerio de Ambiente sostuvo que se busca promover la producción sostenible para desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes, mientras que el integrante de MOUS, Raúl Viñas, sostiene que la cartera ministerial debe prohibirlos debido a las afectaciones al ambiente y a la salud humana. Nosotros entendemos que los agroquímicos que se consideran peligrosos no deben de ponérsele impuestos, se deben prohibir. Si algo es peligroso, si algo es nocivo, no se debe de utilizar, no se debe permitir la utilización, y el hecho que se le ponga un impuesto, que alguien puede decir es un afán recaudatorio, otro puede decir, bueno, es para que no se use tanto, que podría ser, el hecho de que se le ponga un impuesto verdaderamente no mejora el ambiente, no mejora la situación de todos y permite que se sigan usando dentro de nuestro territorio sustancias, en algunos casos, prohibidas en otros países.